Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Una de las cosas que más me interesa es llegar a los jóvenes con algunos de los mensajes que son característicos pues de este canal, sea la lucha contra el pensamiento mágico, sea la lucha en contra de las conspiraciones, de las conspiranoias que hoy están tan presentes que las retuitea en su plataforma Twitter o X el propio Elon Musk. Es importante que los jóvenes sepan cuáles son los niveles de la desinformación y del engaño y de la simplificación del universo que les ofrecen muchísimos emisores de mensajes a su alrededor, que pueden ser de carácter político, de carácter religioso, de carácter esotérico, de sectas, de cultos, de grupos a los que les interesa tener la lealtad de los jóvenes, así sea a costa de su información, así sea a costa de su capacidad de razonamiento crítico. Evidentemente esto tiene sus problemas, sobre todo que una persona como yo, que ya tengo cierta edad, acceda al interés de los más jóvenes. Pero como he dicho siempre, ellos son los que van a vivir en el futuro y mientras mejor estén preparados para construir ese futuro, mejor futuro construirán que si lo construyen con base en las mentiras, los engaños, las fake news, las manipulaciones, la demagogia y el populismo de muchos de los que les rodean. Si yo soy socialdemócrata no es por adherirme a un dogma que tenga una especie de doctrina y de solución mágica para el mundo, esas soluciones mágicas que también nos ofrece la filosofía política. Deja libre al mercado y el mercado se encargará de todo, tú despreocúpate. O entrégale todo al Estado y que el Estado se haga cargo, tú despreocúpate. O bien, entrégale todo al líder autoritario, al líder que nos va a llevar al gran amanecer y tú despreocúpate. Y el mensaje de la complejidad es tú preocúpate. La socialdemocracia, como todas las versiones de la defensa de la democracia en este momento, está bajo asedio por parte de los populismos y sobre todo en este momento por el populismo de derecha, aunque podríamos decir que hace 10 años el populismo de izquierdas también presentaba un desafío importante. Entonces, pues ya no es tanto un asunto de izquierda y derecha, aunque la izquierda y la derecha siguen existiendo y siguen siendo dos formas de abordar la realidad social y de enfrentar sus problemas o no enfrentarlos, como hace muchas veces la derecha, sino entre demócratas y autoritarios. El populismo es esencialmente autoritario, como lo descubrió Mussolini y lo desarrolló Adolf Hitler. Me dio mucho gusto que los jóvenes de Juventudes Socialistas de Gijón me invitaran a hablar con ellos sobre el populismo y concretamente sobre cómo el populismo simplifica el mundo, cuando el mensaje detrás de todo lo que yo digo, detrás de todo lo que he manejado sobre pensamiento mágico, religión, ciencia, filosofía, etcétera, es que el mundo es complejo. Es muchísimo más complejo de lo que creemos, es muchísimo más complejo de lo que podemos entender, pero cuando entramos en su complejidad vamos adquiriendo herramientas y conocimientos y capacidades para poderlo transformar. Y quizás es responsabilidad de todos nosotros, incluso de ustedes, si son jóvenes y me ven, es responsabilidad de todos decir no, las cosas, afortunada o desafortunadamente, no son así, son muchísimo más complicadas. Y de eso trató, pues, la charla que le di a las Juventudes Socialistas de Gijón hace unos días y que quiero compartir con ustedes. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Esto era en principio una charla que íbamos a organizar para Juventudes Socialistas aquí en Gijón, pero estamos encantados de contar con otros participantes. Viene más gente en un ratín. Pero bueno, el título de la charla es cómo el populismo simplifica la realidad que nos rodea. Y para esta charla vamos a tener a Mauricio Schwartz, que es escritor, es divulgador, es periodista de formación, afincado inicialmente en México, antes de venirse a España, a Asturias, hace más de 20 años yo creo. Está 26. Es compañero aquí de la agrupación también en Gijón. Y nada, tiene también un canal con muchos suscriptores, que sé que los jóvenes solemos medir un poco el impacto en redes sociales. Pues el canal se llama El Rey va desnudo, un canal de divulgación de actualidad geopolítica, política, internacional, económica, que cubre todo tipo de temas. Y nada, es un verdadero placer tenerte aquí hoy con nosotros. Gracias. Lo de la juventud, acuérdense ustedes que cumplir años es inevitable. Envejecer ya es opcional.
Y yo hace muchos años decidí, de hecho yo debería estar en Juventudes, porque tengo mucha más experiencia siendo joven que vosotros. Llevo 53 años teniendo 17 años, o sea que ya lo he vivido mejor. Bueno, una pregunta. ¿Ser médico es difícil? Es decir, hay que saber una pila de cosas, química, biología, microbiología, farmacología, patología, hormonas, hay que saber un montón de cosas que además cómo se interrelacionan entre sí. Ustedes seguramente han oído que las cosas eran más sencillas en el pasado, siempre, la gente siempre mira el pasado, ¡ay, qué bonito era el pasado! No era, pero es lo que dicen. Pero siempre dicen que las cosas eran más sencillas, y sí eran. Porque en vez de todas esas cosas, hace 2400 años un señor que se llama Empédocles, se le ocurrió esto, que no me funciona. Fantástico. Sí, se le ocurrió esto. Si el mundo está construido por 4 elementos, porque lo dijo otro filósofo, basado en qué se le ocurrió, pues el ser humano también tenía que tener 4 elementos. Tenía que tener 4 fluidos o líquidos, parece que la parte sólida no importaba. Sangre, bilis amarilla, bilis negra y agua, y flema, perdón, que se correspondían con los 4 elementos y que tenían las características de los 4 elementos. La flema era húmeda y fría, la bilis negra era fría y seca, la sangre era seca y cálida, la bilis amarilla era cálida y húmeda. Y eso era todo. No había más. ¿Cómo se producía la enfermedad? Esto ya lo decidieron Hipócrates y Galeno. Lo decidieron porque si se desequilibraban los humores, te enfermabas. Entonces, podías tener mucha sangre, te sobraba sangre, creían ellos. Se les ocurrió, se lo inventaron. Es que esto es lo alucinante. Y entonces te hacían una sangría. O si no, te hacían vomitar. Si vomitabas clarito era bilis amarilla, si vomitabas oscuro era bilis negra. Si vomitabas rojo ya te ibas a morir. No había otra cosa durante 2300 años. Así se hizo toda la medicina, era muy simple. Le sobra a usted o le falta bilis negra, bilis amarilla, sangre o flema. Y tiene que ver con política esto, que no lo crean. De pronto suena como, ¿y este para dónde va? ¿Cómo se elegían las hierbas? Había una herbolaria desarrolladísima en el medievo europeo. En el medievo europeo, ¿qué hacían? Hacían experimentos. A ver, si te doy esta hierba, ¿qué pasa? Si te doy esta, ¿qué pasa? Y si te doy esta, se está muriendo. No. Se utilizaba la doctrina de las firmas, según la cual, y esta es una doctrina de la Iglesia, como todo, si una cosa se parecía a una parte del cuerpo, Dios había señalado que eso servía para esa parte del cuerpo. O sea, aquí tenemos pues ¿Tengo luz? Sí, mira. Esto pues parecía un cráneo, entonces era bueno para los dientes, esto parecía una mano, era bueno para las manos, esto parecía un ojo, pues era bueno para los ojos, y esto, no sé, parecía unas castañuelas. Y era bueno para el flamenco, ¿no? Así son todas las herbolarias. No crean que la gente sabía si servía o no servía para algo. Se decidía que tenía que servir. Y si no te servía, es que habías pecado. Entonces te merecías el castigo y el médico tampoco se va a meter las patadas con Dios. Era todo muy sencillo. Hasta que llegó Pasteur y Koch en la segunda mitad del siglo XIX, descubrieron que las enfermedades eran producidas por microbios, pequeños agentes patógenos que no podíamos ver, pero que daban por culo con ganas. Y ahí se empezó a complicar muchísimo la medicina, hasta llegar a esto. Esto, por cierto, tengo mucho gusto en ponerlo aquí. Este es el Da Vinci que tenemos en el UCA. Es un aparato es un robot quirúrgico con el cual se pueden hacer operaciones complicadísimas sin abrirte o abriendo pequeños orificios por los cuales entran los aparatos del Da Vinci. Una maravilla, pero complicado. El mundo es complejo y la historia humana es en realidad una historia de ir de lo simple a lo complejo. ¿Qué causan las tormentas? Las brujas. ¿Quién es la bruja de este pueblo? Ahora elegimos a una. Se buscaba una señora que estuviera en condiciones, que fuera viuda o que no se hubiera casado nunca, que tuviera un gato negro, que viviera en las afueras del pueblo. Ella es la culpable de las tormentas, se la mata, se acaban las tormentas. Que no se acaban las tormentas. Debe haber otra bruja. Lógico, ¿no? Luego fuimos entendiendo más las cosas y ahora le preguntas a un meteorólogo cuál es la causa de las tormentas, te pueden echar un rollo absolutamente aburridor
de las presiones de las fuerzas de Coriolis, del niño, la niña, su madre, su tía. ¿Y cómo se acaban las tormentas? Pues no se puede, así que tiene usted que construir mejor sus casas para que la tormenta no se la lleve, porque no puede usted parar las tormentas. Ni quemando 3 brujas, no se puede. Toda la historia humana es un movimiento de la concepción simple del universo a una concepción más complicada. Cuando estaba yo preparando esta charla, estaba yo pensando, alguna onda populista, traigo varias, vamos a hablar, pero me encontré esto. Si conocen a Yanis Varoufakis, es probablemente uno de los empresarios más eficaces de la izquierda populista en Europa. Es señor que se distinguió por salir huyendo de Grecia cuando las cosas se pusieron horrorosas y cuando el FMI tuvo que intervenir porque aquello era un desastre económico. Y entonces él salió huyendo y desde entonces hace partidos para no trabajar, básicamente. Es lo que hace. Es muy exitoso, siempre lo van a ver ustedes atrás de una buena copa de champán, con una camiseta así de seda y la buena vida. Bueno. Y esto dice, ¿por qué está subiendo a la extrema derecha? Es más sencillo de lo que crees. Yo dije, madre mía, conozco montones de politólogos, sociólogos, periodistas, analistas, políticos, economistas, que están tratando de desentrañar por qué sube a la derecha. Y este tío en 2 minutos con 53 lo vi. Pues lo que dice él básicamente es que ahora los jóvenes van a vivir peor que sus padres, cosa de la que yo no estoy tan seguro. Aunque tengan menos ingresos, que eso parece que es claramente cierto. Pero eso no implica vivir peor forzosamente. Y entonces Europa está estancada, y entonces la derecha te promete resolverlo muy fácil, y por eso los jóvenes se van con la derecha. No, evidentemente no. Es exactamente la misma promesa que te hace la izquierda populista. Vota por mí. Esto es muy sencillo. La culpa es de ellos. Pues, muy sencillo. Vota por mí. Yo lo resolveré todo. Entonces, si la derecha populista y la izquierda populista son iguales, ¿por qué está creciendo la derecha? Bueno, ya no te lo dijo. Pero se tomó un buen whisky en el proceso. Vamos a primero definir qué rayos es el populismo para poder entender a lo que vamos. Originalmente, populismo eran las políticas que se hacían en favor del pueblo, lo cual está muy bien. Y luego se desarrolló hacia una idea en la que el pueblo, que siempre es una abstracción, participaba en la toma de decisiones políticas. Y eso suena genial. Oye, pues es lo que queremos los socialistas, ¿no? Que la gente participe en la resolución de los problemas económicos, políticos y sociales que le rodean. Y que no sea una élite la que lo maneje. Bueno. Pero con el tiempo, desafortunadamente, el populismo se fue convirtiendo en un sinónimo de demagogia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se plantea un mundo muy simple. Ellos contra nosotros. Ernesto Laclau, que es el gran teórico de la izquierda populista, del cual son alumnos de Rejón, Monedero y Pablo Iglesias, Me Too, en serio, decía que había que construir al enemigo. A veces hay enemigos que no tienes enemigo, entonces te lo inventas. Y si no, al enemigo que ya tienes, el enemigo de clase, el enemigo histórico, el enemigo ideológico, le atribuyes todas las peores características del universo, porque ellos son los malos y los buenos son, ¿quién? Nosotros. Nosotros somos los buenos. Es una élite. Y el populismo, una de las cosas que hace, sobre todo, es acudir a la emocionalidad. No a la razón. Te están robando. Te están quitando lo que tu mamá debería estar recibiendo una pensión superior, pero no, se la dan a los pobres. Se la dan a los inmigrantes, a esa gente que viene aquí a robarnos lo nuestro. Eso es emocional, no es racional. Hay que analizar las cosas racionalmente, pero la retórica populista no hace eso. Lo que hace es generar emociones, generar la idea de una épica, generar la idea de trompetas y la gente subiendo, marchando a lo alto de una colina donde va a poner su bandera roja o con una suástica, lo que sea que venga. A la emocionalidad se une el identitarismo. Nosotros somos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Eso es muy complicado. Somos nosotros solo los que militamos en el Partido Socialista y todos los demás son malvados.
o somos los que usamos gafas y todos los demás. Las teorías identitarias las puedes aplicar como se te dé la gana y como te convenga, y el populismo las usa como les convenga. Y luego están las ideas conspiranoicas, que ahí dice conspiracionoicas, pero no, es conspiranoicas, de las que sí quiero hablar bastante. Las soluciones sencillas, sobre todo con un héroe salvador. Puede ser una persona, puede ser un grupo, pero generalmente acaba siendo una persona. En el caso de la izquierda populista, les recuerdo que hubo 5 grandes fundadores de Podemos: Errejón, Monedero, Luis, Carolina Vescanza y Pablo Iglesias. En 2 años los degolló a todos. Una purga preciosa, y quedó él como el super macho alfa. Siempre se busca un salvador. Trump, Salvador, me cuesta mucho trabajo, pero Santi Abascal, Salvador, uno, el líder, el Mesías, el macho, generalmente macho alfa, pero también hay grandes populistas femeninas, no hay que olvidarlo. Bueno, un buen ejemplo y probablemente ustedes lo olviden, porque algunos de ustedes no habrían nacido, sí, pero no creo que estuvieran como en la gran conciencia política cuando se produjo Toma la Calle, 15 de mayo de 2011, el famoso 15M. El famoso 15M es una gran operación de la izquierda populista y de grupos que ya existían. Los grupos eran fundamentalmente Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro y Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y en una operación que uno de sus creadores, Javier Toret, llamó de tecnopolítica, nunca supo nadie de dónde salió el dinero, yo ni lo he podido averiguar. Se empapeló España con la idea de Toma la Calle, 15 de mayo de 2011, Democracia Real Ya, indígnate. Era el movimiento de los indignados. Y había muy buenos motivos para estar indignados. Esto no, cuidado, no se le convenció a la gente de que estaba mal. Porque estaba mal. Se utilizó ese malestar social real que existía por los problemas de las hipotecas, por las expulsiones de gente viviendo en sus casas, que hoy no puedo pagar la hipoteca, y te echaban. Ahora se desocupa, pero antes era la policía que decía, y es que si no puedes pagar la hipoteca, el banco va a hacer que vaya la policía y te eche. Y la gente no tenía para pagar, estábamos en medio de la crisis a partir de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, era muy complicado todo, con los problemas internos que tenía España. Pero lo que se dijo es, no, el problema es este: no tenemos una democracia real. Vamos a crear una democracia real. Y como resultado de eso, se quedaron bastante tiempo en la acampada Sol, con el nombre, en español muy de Somió, de Spanish Revolution. Porque la Revolución Española sonaba como muy... no tiene caché. Spanish Revolution, sí sale en el periódico, ¿no? Lograron de manera muy, muy notable la desestabilización a tal nivel de un gobierno que ya tenía problemas, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y nos dieron 7 años de Rajoy. Democracia real, no. La democracia que había antes no valía, que es la misma que tenemos ahora. Pero nos dieron 7 años de Rajoy. Y todos los que estaban en Juventud Sin Futuro, y esta es una de las mejores anécdotas de esto, en 2017, 6 años después, cerraron Juventud Sin Futuro porque ya todos tenían un bonito puesto político. Y los jóvenes, que eran los que sentían que no tenían futuro, en 2011, y cuya preocupación era absolutamente legítima, quedaron igual. Quedaron igual porque los que los iban a salvar, a la hora de hacer las cuentas, pues no les alcanzaba para todos. El otro ejemplo que tengo es ¿quién no se emocionó cuando apareció Greta Thunberg? Por favor. Pequeñita y es rubia y tiene trencitas y se pone en huelga los viernes por el clima. Joder. Es uno de los grandes ejemplos de un populismo que ni siquiera es ideológico, es un populismo que tiene sus características propias y personales. ¿Qué es el mensaje
que ha lanzado Greta Thunberg, o lanzó durante años, ahora ya está en otras ondas. ¿Cuál fue el mensaje? Todos los elementos necesarios para acabar con el cambio climático, todas las piezas del ajedrez para resolver el problema del cambio climático ya existen. Pero ellos no quieren hacerlo. ¿Por qué? No, porque son malos, malvados, maléficos, malignos, crueles y malas personas. Y entonces recorrió el mundo riñendo a la gente porque no quería aplicar estos resultados. Yo recuerdo una ocasión que alguien le preguntó a Greta, ¿no tú vas a estudiar como ciencia del clima, no? Estudiar climatología para resolver esto. Dice, no, si eso ya está resuelto, lo que pasa es que no quieren solucionarlo. Millones salieron a las calles a los gritos de Greta de merecemos un mundo mejor, que por supuesto merecemos un mundo mejor, que no lo crean estaría en un partido socialista, pero resultó que si lo analizabas en serio, no era cierto. Yo fui de los primeros que dijo, esto es una patochada, ¿no? Que ya está todo, ¿no? Tengo la suficiente información para saber que no está resuelto lo del cambio climático. Me dijeron, ¿sí ustedes de las cosas que me dijeron? Me insultaron. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos todavía la forma de resolver técnica, pero sobre todo económicamente, cómo sustituir 100 millones de barriles de combustibles fósiles que quemamos al día. Nos cuesta trabajo imaginarnos 1 millón, imagínense 100 millones. Lo puse en litros para que sea más fácil de entender. 15.900 millones de litros de petróleo o su equivalente en carbón, gas, etcétera, etcétera, al día. ¿Cómo sustituyes eso con los renovables? En este momento no se puede todavía. No salen las cuentas. Y no es nuestra energía, cuidado. Hay 658 millones de seres humanos en el mundo que no tienen electricidad y que tienen el mismo derecho que nosotros de tener electricidad, de tener luz en la noche, de tener Netflix y de jugar a la Play. Tienen el mismo derecho y son 658 millones de personas que se van en la noche a la cama sin poder encender una puta bombilla. No lo tenemos resuelto. Ahora, cuando yo digo que el puente mejor entre ahora y cuando tengamos pues una energía limpia, renovable, verde, no contaminante y con fresco aroma a pino, la única forma de llegar de aquí a allá sin seguir contribuyendo al cambio climático es la energía nuclear. Entonces sí, ya me quedo sin amigos. En este mismo partido, porque yo a este partido y he molestado todo lo que he podido a Moncloa diciendo que es un error cerrar las nucleares, porque nos comprometemos a seguir quemando fósiles. Y no es que todos los que queman fósiles son malos, malísimos, que sí los hay. Donald Trump es el otro buen ejemplo, ¿no? Ahora él grita, drill, baby, drill, perfora, nena, perfora. Y suena como porno, pero no es. Es perfora para sacar las riquezas que todavía hay a 100 metros de profundidad, 100, 200 metros de profundidad de carbón y de carbón más, de petróleo y de gas sobre todo. Necesitamos resolver esto y no estaba resuelto. Pero nos proponían una cosa muy sencilla y la gente cayó por falta de información. Es lo mismo que pasa ahora con los chicos de Just Stop Oil. Han decidido que si le meten de patadas a la herencia cultural y artística de la humanidad, van a lograr que se detenga el petróleo. Solo detén el petróleo. ¿Hay algo más sencillo que eso? A partir de mañana dejas de producir petróleo. Muy bien. ¿Se acuerdan del Da Vinci del principio? Ese ya no puede andar. El autoclave para los instrumentos quirúrgicos, para esterilizarlos, pues tampoco. No le pongas, no lo hagas con leña. Todo se pararía. El coste en vida sería brutal. Pero si de solo tienes que parar el petróleo y ya se resolvió el asunto. Y todavía hay gente que les cree. Y además, cuidado, todos estos que han cometido estas barbaridades que yo les llenaría la cara de dedos, en serio, son gente de magnífica voluntad. No están haciendo ninguna maldad, no están siendo crueles, no están siendo negativos. Creen sinceramente que sus acciones pueden incidir en el cambio del planeta en el que estamos viviendo. Y eso es quizás lo más grave.
Vamos a volver al tema de nosotros contra ellos, pues. Ya quedamos que nosotros somos buenos, ya quedamos que ellos son malos. Cuando el ellos que nos pongan a mano, puede sonar muy bien. Y aquí hay unos ejemplos de teorías conspirativas de algunos ellos. El asesinato de Kennedy lo mataron ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos. La llegada a la luna, el hombre no llegó a la luna. El otro día alguien me preguntaba, oye, el hombre llegó a la luna, no llegó en julio del 69. Y digo, bueno, pero llegó las otras 6 veces, ¿no? ¿Cómo que otras 6 veces? Es que se fue 7 veces. Es que no fue una vez. No lo sabía. La Tierra es plana. Los ovnis están, por supuesto, entre nosotros, incluso algunos tienen jefaturas de gobierno. Nos dicen, los chemtrails. Acaba de haber el escándalo con los de los chemtrails en las chirigotas de Granada, de Cádiz. Me oye un gaditano. Me oye mi hermana, yo tengo una amiga que es mi hermana, poetisa gaditana, me oye decir Granada y me rompe la cara. Una de las locas de los chemtrails que hizo su chirigote y se presentó allí, abre los ojos, te están fumigando. Y ella probablemente es muy sincera. Otra vez, no estoy acusando, no siempre quienes organizan las teorías de la conspiración son gente malévola, gente de muy buena voluntad. Y eso es lo que... La Agenda 2030, llevo 3 vídeos explicando por qué la Agenda 2030 no es todo lo que dicen que era, uno de ellos directamente comentando las barbaridades que dice Agustín Laje, un famoso economista de la ultraderecha argentina, gente de Milei, lo que dice sobre eso. Cuando en el nuevo orden mundial, siempre se habla del nuevo orden mundial, los Illuminati, George Soros, que tiene una miseria de dinero junto a Elon Musk, estaría muy mal que George Soros esté interfiriendo en la política. Musk está bien. Musk puede, pero Soros no, es muy malo. La masonería, el mito de Eurabia, de que hay un complot para que traer tantos árabes que no se expulsen, que es, por cierto, muy cercano al genocidio blanco, cercano a la inmigración, al globalismo de Davos, pero están el marxismo cultural, la ideología de género, la agenda woke, la medicina que nos quiere mantener enfermos y que provoca además enfermedades, genera entonces el virus del Zika y el virus del dengue y el virus del VIH y el virus del SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19. El flúor, que ya no, de pronto resurge, que se supone que es un complot para ponerle flúor al agua porque nos vuelve tontos. A los únicos que ha vuelto tontos es a los que dice eso, por cierto. El Club Bilderberg, sale por todos lados. Ni es un club, es una reunión secreta de los más poderosos del mundo, cuyos participantes se anuncian con 3 meses de anticipación en los periódicos. Es muy secreta. Y entonces son todos los poderosos. No están los japoneses, no están los chinos, no están los árabes dueños del petróleo. ¿Los otros quiénes son? Es una reunión atlántica de unión de Europa y Estados Unidos, organizada por una persona preocupada por esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una reunión donde se habla de problemas mundiales, pero se puede decidir poco si no tienes a los países asiáticos y no tienes a los países del Medio Oriente. Pero suena muy bonito y además el nombre es potente, Bilderberg. Se llama así porque en el primer hotel en el que se reunieron es el Hotel Bilderberg. Los judíos siempre han sido culpables absolutamente de todo, desde que se les culpó de la muerte de Cristo, y a partir de allí viene el antisemitismo, la idea del genocidio blanco, de nos quieren sustituir, la sustitución, ¿no? Pues van a sustituirnos. Tú analizas cuántos inmigrantes hay en Europa y dices, hay un 6%. No es mucha sustitución. Hay problemas, sí hay problemas, pero ese no es. A muchos más españoles como mi abuelo fueron a México a fines del siglo XIX, muchos más, porque aquí no había que meterse por la boquita. Y en 1890 mi abuelo con 50 duros, una maletita y un traje nuevo, como tantos españoles, se presentó en México y dijo, ¿y esto qué es? Un país nuevo, donde la gente habla distinto, donde no conoces la moneda, no conoces la comida, te comes lo primero que te comes, te pica horrorosamente, te sale uno por las orejas. Miles de españoles fueron para allá, como otros miles salieron en los años 60 para Bélgica, para Alemania. Y no estaban invadiendo Bélgica y Alemania, no estaban sustituyendo a los belgas y alemanes. Bueno, todo esto tiene una dimensión política. Es decir, hay enemigos ocultos que no te puedo demostrar que existen,
No te puedo demostrar que en el Club Bilderberg se decida que te bajen el sueldo o que se le den ayudas a las madres solteras o que se pague el aborto en la sanidad pública. No lo puedo demostrar en ninguno de estos casos, pero te puedo convencer que tienes unos enemigos ocultos que yo sé que tienes y yo te puedo salvar de ellos. Vota por mí. Populismo de derecha, concretamente, tiene características además, digamos que las pro a la izquierda y las anti a la derecha. Primero es etnonacionalista. El etnonacionalismo es una de las ideas más absurdas de la historia de la humanidad. Es decir, mi nación debe estar compuesta por gente de mi misma composición étnica. En cualquier lugar del mundo donde digas esto estás metiendo la pata porque no existe una etnia pura en ningún lado. La última era la de los aborígenes australianos porque llegaron tarde los europeos con Cook por allá. Pero si tú analizas a todas las poblaciones del mundo, lo que descubres es que a lo largo de toda la historia y de la prehistoria, desde la edad desde el Paleolítico, ha habido intercambios comerciales en distintos lugares, a lo largo de zonas increíbles. Otzi, la momia que se encontró en los Alpes, la momia más estudiada, tenía pedernal que sale del centro de Italia. Alguien fue y trajo pedernal del centro de Italia y te lo cambio por un cuerno de ciervo o por una sopa de ajo, qué sé yo. Hay intercambios comerciales siempre. La chica de Ekved es otra que tiene un escudo de bronce de un lugar muy lejano de donde está enterrada. Pero porque además se intercambió mucho ADN. Si tenemos, por lo menos los europeos, los africanos menos, si tenemos ADN neandertal, todos nosotros. Somos europeos, tenemos genes neandertales. Los neandertales no se cruzaron con nuestros ancestros, no, los neandertales son nuestros ancestros. Por España pasaron griegos, fenicios, romanos, godos, visigodos, musulmanes. Crear la idea de una etnia nacional española es absolutamente delirante. En México han pasado gente de todos lados por allí. Yo tengo amigos chinos mexicanos que son más mexicanos que otra cosa, pero étnicamente son de la etnia Han, porque su papá y su mamá eran Han. Nativismo. Nativismo es una conclusión del nacionalismo, en este país solo debe vivir gente que nació aquí. Y según Donald Trump, incluso, la gente que nació aquí, de padres que hayan nacido aquí, si eran inmigrantes ilegales y su hijo nació allí, está tratando de quitarles el derecho a la nacionalidad. La familia en peligro, los valores perdidos, provida, quiere decir antiaborto, pero suena mejor provida. Autoritarismo, que es fundamentalmente la idea de que un líder mesiánico es el que debe gobernar y que esto de la democracia no funciona. Y esto solo lo puede decir alguien que no tenga ninguna concepción histórica de cómo funcionó el mundo antes de la democracia. Cuando todos, hasta los reyes, eran pobres. Porque todos eran, o sea, nosotros hoy, cualquiera de ustedes vive mejor que un rey del siglo XIII. O los reyes españoles, pónganse cualquiera. Se defiende, se rechazan los impuestos, pero solo para los ricos. O se promueven impuestos que son los impuestos que son iguales para todos, como el IVA. El IVA es un impuesto profundamente injusto, porque me cobra lo mismo a mí que a una persona que no tiene que quedarse muerta, y a Elon Musk. Cuando nosotros, como socialistas, defendemos un impuesto progresivo donde el que más tiene y más aprovecha los beneficios de la sociedad, pues ponga más. Pero la idea es quitarle los impuestos a los ricos. Libertad, entre comillas, la libertad para que hablen ellos, pero no para que hablen los demás. Y por supuesto, una estrecha relación con la religión. Estoy poniéndoles esencialmente lo que dice Vox. Aunque ciertas cosas un poco las ocultan. El otro día Santi Abascal metió la pata y dijo, no puede haber sanidad para todos. Yo dije, vaya, mira, chico, hasta que lo dijo. Por supuesto están contra las élites corruptas, no que ellos sean corruptos,
Están contra el sistema y el Estado, salvo cuando el Estado les da dinero, como en el caso de Elon Musk, como en el caso de Milei, como en el caso de Abascal. Son enemigos de la ecología, de la globalización, de Europa, del estado de bienestar, de las ideas externas, que son todas aquellas que no son europeas, como si las ideas europeas no vinieran desde de Asia y sobre todo de los países musulmanes que mantuvieron la historia griega, la literatura griega durante los años de la oscuridad en Europa. Son enemigos de la inmigración, hasta que les haces un examen de ADN y resulta que uno es medio musulmán y otro tiene un 37% del África subsahariana, como le pasó a un supremacista blanco estadounidense, por cierto, en un programa de la televisión británica. Aceptó que le hicieran un examen de ADN y se murió. Cuando llegó el examen tenía 14% de subsahariano. El problema es que era un supremacista en Estados Unidos. Cuando volvió a Estados Unidos, sus compañeros lo rechazaron y lo patearon. Y anticiencia. La ciencia es lo complejo. La ciencia es la que explica la complejidad. Bueno, cuando ustedes entran en una organización política como es el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto piensan que hay que cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es una mierda. ¿Para dónde mires? Injusticias de todo tipo, injusticias sociales, injusticias sexuales, injusticias políticas, injusticias de que tu equipo siempre pierde todos los partidos. No hay tanta libertad como quisiéramos. Esas libertades están coaccionadas de alguna manera. Hay pobreza, hay miseria, hay hambre, hay desesperación, hay falta de oportunidades. Es muy raro y muy difícil decir que es el mejor de todos los mundos que hemos podido hacer hasta hoy, porque lo es. Todo tiempo pasado fue infinitamente peor, pero eso no quiere decir que esto esté bien. Si entras a un partido como este, o en general, si te involucras en política, es porque quieres cambiar una realidad aversiva, ¿no? Cuando eres muy joven, cuando eres muy joven, cuando empiezas a tratar de cambiar el mundo, te planteas una utopía, ¿no? Hay que cambiarlo todo y tener un mundo perfecto. Decía, hay un gran escritor, el señor Spuford, que escribió una novela sobre el fracaso económico de la Unión Soviética que se llama Abundancia Roja, se las recomiendo enormemente, porque contaba, sin meterse en política, simplemente contando la realidad de los ciudadanos soviéticos, cómo estaba fracasando el sistema de la planificación centralizada de la economía, el partido único, la dictadura del proletariado, en fin, todos los rituales que te iban a llevar al comunismo, donde todos íbamos a ser amiguitos, se íbamos a llevar muy bien, no iba a haber ambiciones, no era necesaria la policía, cada quien tomaría de acuerdo a sus necesidades y aportaría de acuerdo a sus capacidades, como dijo Carlos Marx. Luego nos damos cuenta de que pues, eso está más un proyecto un poco ambicioso. Pero nos enfrentamos a afirmaciones de quienes nos quieren enseñar a cambiar el mundo de acuerdo a esa utopía. Y hay tres cosas que yo creo, en principio, que debemos preguntarles a quienes nos hacen este tipo de afirmaciones. Primero que nada, la afirmación la sustentan los datos, ¿sí o no? En muchas ocasiones la sustentan los datos, pero tiene intencionalidad oculta o no es completa, que es una forma de mentir sin estar mintiendo, simplemente guardándose un rato de la verdad. Y voy a poner, por ejemplo, algo que sufre este partido constantemente. Las medias verdades. ¿Este es un partido republicano? Por supuesto que somos republicanos. ¿Es un partido monárquico? No. Monárquicos eran los carlistas, no sé, PP. Nosotros no somos monárquicos. Pero no han hecho nada cuando gobiernan para acabar con la monarquía. ¿Por qué no hacen un referéndum? No, el PSOE no quiere hacer un referéndum. Y esto cada tantos años aparece en los periódicos, ¿no? Y dices, pues es cierto que el PSOE no hace un referéndum. No lo hace. Pese a decirse republicano. Es que está incompleta esa idea, pero tiene una intencionalidad oculta, la intencionalidad de decir que este partido está compuesto por gente deshonesta, que afirma una cosa y hace otra. Y para eso ya tenemos a otros partidos. No que en algunos de los nuestros no lo hagan, cuidado. Aquí tener carnet de socialista no te da carnet de buena gente la mayoría de las veces. En todas las ocasiones. Bueno, entonces, es completa. Esta historia es interesante porque es cierto, insisto, el PSOE no ha convocado el referéndum. ¿Por qué?
que no puede. Porque no se puede hacer un referéndum. Porque la monarquía parlamentaria está consagrada, a ver si no me muy tarde, no, ya está. La monarquía parlamentaria está consagrada en el título preliminar de nuestra Constitución, párrafo 3, artículo 1, la forma de organización política de España será la monarquía parlamentaria. Esto no se puede cambiar, está escrito en piedra, no, te vas al artículo 68, te dice cómo se cambia la Constitución. Cuando quieres cambiar algo del título preliminar, que es el de los fundamentales, de los pilares esenciales de nuestra ley de convivencia básica, tienes que tener la aprobación de las 2/3 partes de las dos cámaras, el Congreso de los Diputados y los senadores. Si están de acuerdo, en ese momento se tienen que disolver las Cortes y se tienen que convocar elecciones. Vienen nuevos miembros del Parlamento, nuevos miembros del Congreso y de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y vuelven a discutir el proyecto de modificación de la Constitución. Si están de acuerdo, lo votan y entonces se hace un referéndum para ratificar o no la modificación constitucional. La Constitución te dice cómo hacerlo. Levante la mano el que crea que vamos a tener las 2/3 partes del Senado y el Congreso de los Diputados en un futuro cercano. No veo mano. Entonces, ¿para qué hacemos el paripé, los socialistas, de proponer algo que no tiene más futuro que una chucha a la salida del colegio? Lo mismo pasa con el laicismo. ¿Por qué no se acaba con el concordato? Porque es un instrumento de derecho internacional y además tenemos compañeros militantes que son religiosos y además no tenemos votos para hacer esas cosas. Porque creemos en la democracia. Y si creemos en la democracia tenemos que atenernos a que aquí se hace lo que quieren todos y no solo lo que dicen nuestros documentos fundamentales, por más bonitos que sean. Nuestras ideas que podemos amar, que no estamos para amar en silencio, como dice Pablo Iglesias, es la verdad. Entonces, probablemente no podemos hacer una Arcadia celestial, ¿no? Pero los socialistas somos raros. Citaba yo a Brian Spuford, que es el que decía que en los países donde tenía que hacerse la revolución, no en la Unión Soviética, que era un país rural, país esencialmente campesino, sino en los países industrializados donde tenía que hacerse la revolución, algunos que eran marxistas, y este era un partido marxista hasta 1974, si mal no recuerdo, se convirtieron en socialdemócratas. Entonces empezaron a preocuparse no por tomar el cielo por asalto, no por la épica y las trompetas y el compañeros, sino, por ejemplo, por garantizar que los jardines de infancia tengan muebles pequeñitos para los niños, ¿no? O que haya una sanidad pública, que haya una educación pública, o que haya pensiones para los mayores, o que haya residencias para los mayores que ya no se pueden mover, hasta que llega Ayuso y los mata, ¿no? Que haya cascos para los trabajadores de la construcción para que no caigan trozos de la construcción y les rompan la cabeza, que haya derechos sindicales, que haya un montón de cosas que no son épicas, pero que afectan la vida de la gente. Y eso solo se puede hacer viendo lo que existe en la realidad, en un mundo complejo. Decía Javier Fernández, que fue presidente de Asturias, hace exactamente 10 años, hablando en la Junta General del Principado, dijo: la utopía siempre está allí, pero para gobernar tienes que manejarte con la realidad. Esas afirmaciones bonitas, interesantes, tenemos que saberlas abordar. Porque ¿saben qué es lo peor? Cuando en publicidad, por ejemplo, vemos, y sobre todo en la publicidad menos reglada, que es la de YouTube, el pelo. Para recuperar el pelo lo que necesitas es ponerte estas gotitas. Para bajar de peso lo que necesitas es ayunar con tal ritual. Para curarte la próstata debes dejar de tomar agua fría y ya con eso se resuelve, ¿no? Pero yo te explico cómo, porque tiene truco y ese ya no te lo digo en el anuncio. Es tan seductor
¿Cómo se presenta esto? Lo que los médicos no quieren que sepas. Puedes dejar de usar gafas. Hay una tipa que te da un cursillo para que dejes de usar gafas. No vale para nada. Y uno sabe que no vale para nada. Hay un motor de agua. Tu motor puede funcionar con agua. Si le agregas esto, te vas a ahorrar un pastón en gasolina. Y además vas a ayudar al medio ambiente, que siempre es bueno. Y nosotros sabemos que todo eso son patrañas. Nuestra razón nos dice, no es cierto. Y eso a tu alrededor y dices, la gente sigue usando gafas. Y eso a tu alrededor y dices, la gente sigue siendo obesa. Y la única forma es más zapato y menos plato. Todo lo demás no tiene aproximación. Pero suena tan bien que acabamos comprándolo, pagándolo. Lo cual es gravísimo cuando compras un motor de agua, el que vendía, por cierto, el CDS contra la COVID-19, originalmente era un señor que vendía motores de agua, y todavía están los anuncios de motores de agua en YouTube. Es un estafador de toda la vida. Cuando te lo crees en política, te desactivas. Porque ya tienes la respuesta antes de hacerte las preguntas. Lo que hay que hacerse con las preguntas. Yo me he dedicado la vida a decir que el mundo es complejo, difícilmente abarcable, que solo el conocimiento, además, nos puede permitir abordar la complejidad, y detrás del conocimiento está el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es, ¿cómo lo sabe? ¿Puede usted probarlo? ¿Me puede dar las pruebas? Enséñeme cómo lo hizo. No. Es que esto es un secreto. Tienes que pagar antes. Tienes que votar antes. No puede funcionar así. También Javier decía, porque me acuerdo mucho de Javier Fernández, que uno de sus problemas, pero al mismo tiempo una de las obligaciones de los socialistas era no decirle a la gente lo que quiere oír, sino lo que tiene que saber. ¿Por qué no se ha hecho esta carretera? Es que no nos dejan los malvados ingenieros. Eso es muy fácil. Les echa la bolita para allá y sales corriendo para el otro lado. No, mire, no tenemos el presupuesto. Teníamos tanto de presupuesto para 5 carreteras y la suya es la sexta, así que se tiene que esperar a que haya más dinero. Eso decírselo a unos vecinos es muy jodido. Pero si yo los quiero invitar, los invito a las pequeñas épicas. Yo conozco una compañera aquí de este partido, que un día me contó con todo orgullo cómo pelearon por tener los pericones para que fuera el partido que soy. Y fueron peleas épicas contra quien quería que yo convertirlo, por supuesto, en un desarrollo inmobiliario donde se iba a un pelotazo del tamaño del mundo. Me acuerdo mucho de Tini. Tini cambió esta ciudad. Cuando rehizo Cimavilla, cuando le dio otra dimensión a esta ciudad. No va a salir en los libros de historia de Vicente Álvarez Areces, olvídenlo. Nos acordaremos de los compañeros. Porque además fue un hombre que nunca se sintió como el gran presidente de Asturias. Cuando era senador todavía, cuando había cosas de ciencia en el Senado, me las mandaba por WhatsApp. Pero la gente cuyas vidas tocó Vicente Álvarez Areces, la gente a cuyos hijos les dieron escuela, el jardín de infancia, escuela de 1 a 3, a esa gente se le cambió la vida de verdad. Y quizás sea una forma también válida, valiosa, y la hemos elegido los socialdemócratas, porque si no, no seríamos hacer la revolución. Es una forma también de cambiar el mundo usando la razón y abordando la complejidad. La utopía y la realidad. Y aquí tienen mi publicidad. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que hemos hecho un diagnóstico muy profundo de algunos de las dimensiones subyacentes que nos ayudan a entender un poco los fenómenos del populismo. Antes de pasar al turno de preguntas, voy a utilizar mi prerrogativa de moderador para plantearte 2 iniciales. La primera es si el populismo es algo estructural a lo largo de la historia. Me planteo 2 escenarios históricos, el primero siendo en torno al milenio, cuando todavía no existe la imprenta, pero sí es verdad que existe una red de conexiones de bibliotecas, de clérigos, que están en contacto continuo, y se corre, por ejemplo, el rumor de que en el año 1000, con el milenio, va a acabar el mundo. Y ahí una serie de condicionantes reales tienen un impacto muy real a nivel político, económico y social. Un primer ejemplo de populismo.
Un segundo ejemplo de populismo histórico puede ser también, por ejemplo, cuando se inventa la primera imprenta de Gutenberg, que también se ve, y hay estadísticas y estudios históricos, que a partir de la invención de la imprenta y de la extensión de la información a unas velocidades ingentes, vemos que hay mayores juicios por brujería, por ejemplo. Sí. ¿Hay alguna lección que se pueda sacar de la trayectoria histórica del populismo y de cómo ha impactado a la sociedad a la actualidad, a la situación actual? El problema es que somos los mismos. No hay que olvidarnos de esto. Los primeros Homo sapiens sapiens, de hace 20, 30 mil años, eran idénticos a nosotros. Tenían exactamente el mismo aparato neurológico y perceptual. Nosotros vivimos con ese cerebro de supersticiones, un cerebro de simplezas, un cerebro de conclusiones bayesianas que permiten sobrevivir. Crees aquello que crees que te permite sobrevivir, no aquello que es verdad. Entonces, es un fenómeno a lo largo de toda la historia, evidentemente. La diferencia es que en los últimos 100 años hemos empezado a combatirlo. Y si quieres, 400 a partir de la revolución científica. Es decir, cuando podemos realmente empezar a decir esta forma de abordar el mundo que existió hasta la revolución científica, no nos lleva por buen camino. Entonces tienes primero la revolución científica y su consecuencia. Si puedo cuestionar lo que dice la Iglesia acerca de el universo, y resulta que puedo demostrar que con Copérnico y con Galileo que esta es un modelo mejor del universo, y puedo concluir que el universo no es perfecto porque Júpiter tiene lunas, por lo dijo Galileo, 9 años de arresto domiciliario le costó hasta el último día de su vida. Unos 100 años después dices, oye, ¿y si podemos cuestionar esto de que los reyes los nombró Dios para gobernarnos? Igual ese tema lo podríamos discutir. Eso se llama la Ilustración. Estamos apenas tocando los niveles de la razón que permiten desafiar ese pensamiento. Y es un pensamiento del que estamos abocados naturalmente, ¿no? O naturalmente, no me atrevo a decir genéticamente, pero sí por nuestra constitución, que era lo que nos servía para sobrevivir. Entonces, yo siento que está completamente presente y esta es la ventaja que tenemos. Y hoy tenemos herramientas para criticarlo. Hoy te puedes poner enfrente de Pablo y de Santi y decirles, estás mal, porque lo que dices no es cierto, porque cuento con datos, no solo con el relato. Porque en las universidades hasta la Ilustración se enseñaba retórica. ¿Qué es retórica? El uso del lenguaje para la persuasión. ¿Por qué? Porque la filosofía se transmitía convenciendo a la gente porque no la podías demostrar. Luego llegan unos señores que se llaman científicos y te dicen, pues el agua está hecha de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A ver, convénceme. No, te lo demuestro. Y lo puedes verificar independientemente tú. Lo puedes verificar independientemente, aunque no seas filósofo religioso o cardenal. Democratizar el conocimiento y democratizar la razón es un proceso en el que estamos. Yo creo que en el que estamos perfectamente inmersos, precisamente al tratar de enfrentar a Trump. A mí me pone de muy buen humor. Decíamos que lo veía contigo, estar en Twitter es de la patada porque te encuentras con todas las bestias de Trump. Sí, pero te encuentras a gente que te dice no, y que está ejerciendo un nivel de crítica que no era esperable prácticamente, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Pues eso anima. Y encadenando con esa respuesta, y por hacer un poco de abogado del diablo, desde las instituciones públicas podemos tomar medidas desde el Estado de Derecho para coartar hasta cierto punto pues la difusión, por ejemplo, de bulos en redes sociales. Como bien decíamos, Twitter puede ser incluso un arma de doble filo, ¿no? Al igual que es un canal y un espacio en el que se pueden propagar y difundir bulos o teorías conspiranoicas o ideas populistas, también se pueden intentar contrarrestar dentro de la misma plataforma. Desde las instituciones públicas deberíamos de tomar, desde tu punto de vista, deberíamos de tomar medidas para intentar coartar y acabar y censurar con los bulos, o deberíamos de intentar
utilizar medidas más didácticas, de explicar la verdad, de dar a entender que la realidad es efectivamente compleja, o una mezcla de las dos. No es censurar, primero que nada. Y aquí quizás hay que volver al inicio, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es la libertad de expresar tus opiniones, tus ideas. No afirmaciones falsas. La libertad de expresión no cubre, no protege la falsedad, la mentira, la revelación de secretos, es otra cosa que no. Entonces, tú estás en Arabia Saudí y de pronto dices, ese señor es gay. Estás ejerciendo tu libre expresión, sí, pero le puede costar la vida. Cuidado. O bueno, pues es que fulano, sí, la esposa está allí, pero él anda con otra chica. No, pues es un desastre enorme. Hay cuestiones de la vida privada, de los secretos de gobierno, de los secretos comerciales incluso de las empresas, y la mentira, la falsedad, que no están cubiertos por la libertad de expresión. Si no fuera así, la estafa sería legal. Obvio, mi ley, pues yo les dije que compraran eso, pero pues sí, pues no es asunto mío. Yo estaba ejerciendo mi libertad de expresión. No, estabas contando una mentira. Las mentiras tienen consecuencias y ya están penadas. O sea, nuestro código penal y los códigos penales de todo el mundo medianamente civilizado ya tienen mecanismos para decir el que miente públicamente tiene una responsabilidad. Entonces allí nos han engañado con que la libertad de expresión es lo que no es. No. Cuando Donald Trump dice Ucrania empezó la guerra y no debió haberla empezado, dices esto no está protegido por la libertad de expresión, porque sabemos que no es cierto. Que el próximo lunes se cumplen 3 años de que Ucrania, sin provocar a nadie, fuera invadida por un país imperialista que llevaba 4 guerras en el siglo XXI. Entonces, yo siento que es responsabilidad del Estado protegernos contra la mentira. ¿Qué es lo que pasa con las conspiranoias y con la promoción de la mentira? Una parte de la propaganda, de la difusión de mentiras contradictorias, no es que tú acabes creyendo las mentiras, es que acabes creyendo que no existe la verdad. Y entonces, pero ¿qué es la verdad? Mira, la verdad es que los hechos no sustentan la afirmación. Comparas los hechos con la afirmación y dices, tan es así que las grandes redes como Facebook y desde ayer Twitter están quitando los controles de fact-checking porque el fact-checking los hunde su relato, el dato. Y estaba ayer o hoy mismo Musk diciendo que va a quitar las notas de la comunidad en Twitter porque las está usando el enemigo. Entonces, tú no estás a favor de la libertad de expresión, tú estás a favor de tu libertad de expresión. Entonces, yo siento que el Estado tiene la obligación de protegernos, así como nos protege contra los atropellamientos poniendo semáforos, tiene que tener la capacidad de impedir que se mienta descaradamente a la gente. Cuando Vox te dice que le dan 1.300 euros a cada inmigrante, es mentira y no pueden difundirlo, no se les puede permitir difundirlo. Obviamente se van a hacer las víctimas, van a tener consecuencias políticas por las cuales no se hacen una serie de cosas. Pero yo no creo que haya que legislar más allá de lo que ya está legislado. Simplemente aplicar la legislación que antes se usaba para los periódicos, para las revistas. Yo escribí en periódicos en papel, muchos. Para la radio, para la televisión, a esto, que es la prensa, la radio, la televisión y el cine de hoy. Pero no cumple otra función, ¿no? Yo creo que efectivamente el Estado debe ejercer una protección contra la mentira de la sociedad, ¿no? Sí, y lo van a llamar censura y tenemos que explicarle a la gente que no. La censura es cuando te impiden decir tus opiniones. Y voy a poner un ejemplo bien crítico. Yo puedo opinar, como mexicano lo voy a hacer, para no meterme en lío, que todos los mexicanos son unos vagos. Yo creo que todos los mexicanos son unos vagos y malas personas. Y te piden prestado y nunca te devuelven el dinero. ¿Tengo derecho a decirlo? Absolutamente que sí. Es mi opinión, es lo que yo creo. Si yo afirmo que hay que detener la migración de mexicanos porque todos son malas personas, vagos y ladrones, si no lo puedo demostrar, estoy mintiendo. Y si estoy mintiendo, eso no es libre expresión. Puedes opinar que las mujeres son todo lo que te desagrade que sean. A veces tenemos delitos de opinión que yo incluso moderaría. Pero lo que no puedes hacer es afirmarlo como un hecho. Porque si lo afirmas como un hecho, entonces sí deberíamos entrar a decirte, no puedes hacer eso. Y efectivamente, yo creo que parte del problema hasta ahora
ha sido que no se ha aplicado el mismo marco regulatorio que se había aplicado hasta ahora, por ejemplo, a la prensa, pues a las redes sociales o a lo que podríamos llegar a decir, por ejemplo, en la plaza de un pueblo. Claro. Se tiene que entender una definición más amplia de lo que es el espacio público y de dónde efectivamente aplican las reglas. Bueno, si os parece, abrimos turno de preguntas para hacer un poco el debate más dinámico. Tenemos poco tiempo, soy consciente, pero bueno, si tenemos 2 o 3 preguntas que podamos hacer para abrir un poco el debate, genial. Bueno, yo te quiero hacer una. Lo primero, agradecerte la presencia aquí con los compañeros de Juventudes y demás público, que creo que es fundamental que este tipo de discursos, que incluso pueden llegar a ser, como decías antes, complejos, calen en la organización y calen en la forma que nosotros tenemos de hacer política, sobre todo de entenderla y de practicarla. Yo te quería preguntar sobre un poco, hilando con lo que comentaba, y sobre la mentira, ¿no? Sobre cómo lo que comentabas antes de que una media verdad también puede ser una mentira y una intencionalidad oculta detrás de una afirmación puede también implicar o tener ese sesgo negativo de mentira. ¿Cómo podemos protegernos de esos discursos y de los mentirosos? ¿Cómo podemos intentar aprender a calar a este tipo de personas? Quiero decir que al final nos rodean, o sea, ya puede ser en el trabajo, ya puede ser incluso aquí con compañeros de partido, o sea, ¿cómo podemos protegernos de esos discursos? Protegerse es bastante difícil porque están allí. Desactivarlos es la visión, por así decirlo. Pero para desactivarlos es necesario tener la información que permite desactivarlos, ¿no? Y de otro lado, dos cosas que tenemos que repetir. Yo llevo años diciendo, y cualquiera que me conozca en este partido lo sabe, llevo años diciendo que los socialistas nos comunicamos mal, por no decir peor. Somos los peores comunicadores de nuestras ideas, de nuestros logros, de todo. Y no los de Gijón, los de España, los de todo el mundo. Nos da pena quizás no ser revolucionarios. Ay, yo solamente conseguí una ley de dependencia. No, nosotros queremos triunfar por cambiar el mundo, el hombre nuevo. Pero los señores viejecitos que tienen ahora la dependencia, nos da vergüenza eso poco, sí. Pero, primero que nada, la verdad ha perdido imagen. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, yo creo como socialistas, de decir la verdad existe. Los hechos son reales. Y no puedes negar los hechos reales con discurso. ¿Cuál es la base del discurso populista, del discurso posmodernista que ha retomado el populismo? No me quise meter, pero me meto ahora brevemente. Es el discurso crea la realidad. La realidad es creada a través de la percepción del discurso. Esta es la afirmación fundamental que sustenta toda la teoría crítica. Si yo digo que soy Mickey Mouse, soy Mickey Mouse. No lo eres. Yo siempre uso el ejemplo de la realidad objetiva. La realidad objetiva no existe. Mira, la construyes con tu discurso, vale. Crea un discurso en el que mi mano no exista. Te doy 5 minutos. Después que tengas el discurso de los 5 minutos, un discurso bien desarrollado de por qué mi mano no existe, te doy un sopapo. Si mi mano no existe, no sentirás el sopapo. Si sientes el sopapo, igual la realidad objetiva existe. Entonces, no solo tenemos la necesidad de defender la verdad, sino la realidad. Y una vez que entras en la defensa de la realidad, obligas a que el otro sustente sus afirmaciones. Nunca lo hace. Se enojan. En el terreno de lo paranormal, donde yo me moví muchos años, por ejemplo, hace 20 años, cuando yo llegué aquí, España, 25, Iker Jiménez discutía contigo en los foros que había entonces. Usábamos una cosa de foros que era una cosa, un infierno, bueno, que murieron todos. Pero en los foros Iker Jiménez discutía contigo, luego descubrió que no podía. Y entonces se retiró de los foros y se metió en su fortaleza. Le seguimos acabó mandándome a su abogado una vez. Oiga, soy el abogado de Iker Jiménez, quiero hablar con usted. No, bien, usted hable con mi abogado.
Nunca le pude explicar por qué quería decirme el abogado de Iker Jiménez. Quería acojonarme. Porque no podía enfrentar lo que yo estaba diciendo. Fue precisamente durante la pandemia. Entonces, defender la verdad existe, la podemos conocer, es el materialismo fundamentalmente. La parte materialista del socialismo es que la realidad existe, es objetiva, es natural, es cognoscible y la podemos modificar. Existe la realidad, existe la verdad, que es una descripción fiel de la realidad. Y la mentira no es permitible, no es permisible. Y lo voy a confrontar a usted con sus mentiras. ¿Que está usted diciendo que el Club Bilderberg? Deme las pruebas. Se lo dije una vez a Stulin, no quiso volver a hablar conmigo Stulin. Se lo dije a Cristina, la otra que es también que vende mucho lo del Club Bilderberg. Cristina, no me acuerdo, una rubita. Y también discutió conmigo 3 segundos en Twitter y luego se hizo humo. Tenemos que hacerlo nosotros, todos, con la gente a nuestro alrededor. Vamos a caer muy mal. Y no vamos a convencer a casi nadie. ¿Sabes dónde está la clave de esto? En la palabra casi. En mi canal yo ando echando rollos que evidentemente no tienen la difusión que tiene Dallas Review. Háganme el favor. Ese es un tuitero, ese es un youtuber con 2,5 millones de personas. Yo tengo 200,000. Pero algunos los toco. Y de pronto hay gente que dice, no, hombre, gracias a ti. Yo tenía un programa de radio de divulgación. Yo, gracias a que de niño oía tu programa de radio, estudié ingeniería electrónica y hoy soy informático. Yo les digo, muchas gracias. Ya valió de algo las horas que estuve yo soltando saliva en la radio. Tenemos que saber valorar eso, porque el casi es importante. Los que hacen los grandes cambios son pocos. Es la epopeya del hombre pequeño. Los que realmente cambian la realidad son gente que no sale en los periódicos muchas veces, que no sale en la historia. Son los que asumen, como asumía Ramón Rubial, uno de los grandes socialistas que tenemos, que decía, en democracia la revolución se hace en el BOE. ¿Cómo en el BOE? Sí. Porque cuando yo hago una ley del divorcio, que no quiere la derecha, pero la consagro como parte de las leyes, cuando la derecha me gana el poder porque somos demócratas, no se atreve a quitar la ley del divorcio. No se atreve a quitar la ley de dependencia, porque la gente se le va encima, porque la gente considera que las leyes que nosotros les damos como socialistas son de ellos, no son una imposición de fuera, son una reacción de la gente tomando las leyes. Esa es la historia que tenemos que contar, enfrentándonos a los hechos reales y abordándolos, y a veces no pudiendo solucionar muchas cosas. Pero decirle a la gente que lo fácil sale caro. Porque acabas creyéndole a cualquiera o acabas no creyéndole a nadie. Y cuando no le crees a nadie, al que te dice la verdad, tampoco le vas a creer. ¿Alguna pregunta más de los que estamos aquí? Bueno, pues si no, voy a acabar yo con una reflexión que la voy a transformar también en pregunta. Empezamos hablando de populismo y tal y como lo entiendo yo, tenemos pues un populismo de distintas vertientes. Tenemos efectivamente un populismo que bebe de esta simplificación de la complejidad, del bulo, de la difusión de mentiras, pero también es cierto que hay cierta parte del populismo que bebe de unas condiciones y una realidad material, que no deja de estar anclada en la realidad, en la misma realidad que compartimos nosotros en digamos, las posiciones más céntricas, las posiciones más informadas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto debemos de actuar en esa línea? Es decir, ¿el voto protesta es justo? Tenemos que hacer o entonar un mea culpa hasta cierto punto cuando, por ejemplo, con el ejemplo que se está dando ahora, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con el movimiento antiglobalización, es porque en gran parte hay ciertos sectores de la sociedad estadounidense que sí se ha visto empobrecida, que sí se ha visto afectada por un fenómeno que en su conjunto sí que ha sido positivo para la humanidad, como ha sido la globalización. ¿Qué hay de esa parte del populismo que sí está anclada en la realidad? ¿No es más difícil de combatir? Sí, pero al mismo tiempo está anclada en la realidad, pero una realidad interpretada de una manera convenenciera e incompleta. Cuando nos vendieron el globalismo, la globalidad, los años 90, los años 80, a partir de Thatcher y Reagan, la caída de las barreras al comercio, el libre comercio, cuando liberas al comercio todos éramos felices, comiéramos perdices, no era cierto, pero
se quitaron aranceles en todos los países, se abrieron las puertas al comercio, el proteccionismo era lo peor visto. Todo lo que está haciendo hoy Donald Trump de proteccionismo a la industria estadounidense y de aranceles y demás, era lo peor que podías hacer según la derecha económica en los años 80, 90. Se impuso la globalidad. Bueno, yo cuando llegué aquí propuse hacer un festival de la otra globalidad y hablar de la globalidad de las ideas y de la cultura y de la política, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Si tú abres las fronteras para que entren las mercancías, viene atrás un tipo. Oiga, yo vengo a pedir trabajo. Oiga, yo traigo una idea muy buena. Me traigo mis poemas. Oiga, es que allá estamos haciendo esto y a lo mejor aquí le sirve. Se colaron las ideas y las propuestas y la cultura y las personas en los países que habían abierto sus fronteras. Ay, no, ahora vamos a cerrarlas. Es muy difícil, pero quien salió perjudicado por las políticas globalistas fue perjudicado no por la globalidad de las ideas de los inmigrantes, de la cultura, de una visión más amplia de la humanidad, sino fueron perjudicados por aquellos que solo están pensando en el negocio, que son los que ahora te dicen que hay que cerrar las fronteras, que han cambiado de opinión porque recapacitaron o porque no les está saliendo el negocio, o porque les permite la más fácil manipulación del trabajador estadounidense, al que es cierto que el Partido Demócrata le ha fallado, eso es cierto. No solo contamos mal la historia, sino que a veces se nos olvidan sectores de la población que no se nos deberían olvidar, a los socialistas, o a la izquierda en general, porque en Estados Unidos lo más de izquierda es un socioliberalismo ahí un poco light, una derecha con sentido humano, ¿no? Pero a esos trabajadores les están engañando la segunda vez. Abrir las fronteras te va a traer grandes beneficios. Ah, no, pues es que las abrimos y vinieron inmigrantes y eso es lo que te causó el daño. No, papá, lo que causó el daño es que cerraron la fábrica aquí para abrirla ya para explotar a los mexicanos o a los indostanos o a los pakistaníes o a los azerbaiyanos. Entonces es un doble trile el que nos están presentando con el globalismo. Y eso también hay que contarlo. También hay que contárselo a la gente. No te pueden contar la misma historia de dos maneras distintas, los mismos, cuando los únicos beneficiarios son ellos. Cuando los únicos beneficiarios son ellos. No sé si esto va por donde estás viéndolo, ¿no? Hemos tenido una posibilidad enorme de mejorar las cosas y no lo hemos hecho. La izquierda muchas veces se opuso a ciertos temas de la globalidad que a mí me parecían buenísimos. Por ejemplo, estaba yo hablando el otro día con un compañero que es Daniel López Acuña, que es médico, que estuvo en la Organización Mundial de la Salud, y que hablaba de cómo Brasil propuso, pues bueno, entonces, en casos de emergencia, la propiedad intelectual de los medicamentos se va un poco a la mierda. ¿Qué les parece? Buenísima la idea, a todos menos a las farmacéuticas. También les parece muy mal a los que dicen que las farmacéuticas son malísimas y entonces sus medicamentos no te deben importar, ¿no? Pero ellos viven también un doble discurso. Pero si lo globalizamos, pues vamos a globalizarlo todo. Había muy buenas ideas. Entonces, yo siento que por un lado la izquierda sí tiene que tener, no solo en mea culpa, sino una reevaluación de cómo se emborrachó con sus éxitos, con un estado del bienestar que es fabuloso, que es maravilloso, que cambia la historia radicalmente. España era un país pobre en 1960. El Reino Unido era un país miserable a principios del siglo XX. Lean Oliver Twist, se vendían niños. Y cómo la riqueza que se puede generar después la puede administrar el socialismo. Sí, la socialdemocracia, el laborismo ha logrado enormes logros en ese sentido. Pero al mismo tiempo aquello que no ha podido resolver un poco lo ha tratado de barrer abajo del tapete, y esto lo aprovechan los populistas, pero de izquierda y derecha. Tú acuérdate, Podemos nace para destruir al PSOE. Lo dice Pablo Iglesias en numerosísimas entrevistas y discursos. Nos odia más que al PP, salvo que el PP también nos odia. O sea, yo hace poco hice un video que decían es que los socialistas no tenemos aliados más que la gente a la que benefician las políticas que promueves.
Pero todos los demás en el arco parlamentario son el enemigo. El que te está tratando de comer la tostada y el que te está tratando de meter la zancadilla. Yolanda y Albertito Núñez Feijóo. Estamos rodeados de enemigos. ¿Cuál es nuestra defensa? Yo siento que es siempre los hechos, la realidad, la demostración de que nuestro proyecto para cambiar el mundo ha sido muy lento, no es tan rápido como quisiéramos, pero que hemos logrado cosas que los revolucionarios decían que iban a lograr, que hicieron revoluciones para lograrlas y que no las lograron. Que todo lo que ha creado el estado de bienestar no lo consiguió la revolución cubana, no lo consiguió la revolución soviética, no lo consiguió la revolución china, que además tuvieron una serie de consecuencias absolutamente lamentables y despreciables y criticables. La socialdemocracia nace, como lo decía Olof Palme, entre otras cosas, cuando los socialdemócratas salen de la Segunda Guerra Mundial, van a visitar el paraíso de los trabajadores en la Unión Soviética, y lo que se encuentran es que lo que venía en el folleto publicitario es otra cosa. O sea, lo que salía en el anuncio y lo que te mandó Alibaba. Y lo que te mandó Alibaba era la realidad soviética. Y un hombre como Olof Palme, o como Gerhard Schroeder, Billy Brandt, ven esa realidad y dicen, espérate, yo soy socialista, yo quiero un futuro mejor para todos, pero no ese. Yo tengo que inventarme otra cosa. Que es lo que genera un proyecto Bad Godesberg y demás, que da nacimiento a nuestra socialdemocracia. Pero podemos demostrarlo. Los hechos demuestran que si tú utilizas la técnica, la ciencia y una buena actitud política, puedes hacer los cambios que los otros prometieron y nunca cumplieron. Han sido poquitos, bueno, tendremos que seguir trabajando. Y yo les digo una cosa, ¿por qué tengo tanto interés? Si vas a hablar, ¿por qué tengo tanto interés en hablar con vosotros? A mí me interesa el futuro muchísimo. Tengo un hijo de 16 años. Tengo 2 hijas mayores. Pero a quien le tiene que enfrentar el futuro es a quien va a vivir en él. Si yo tengo suerte, tengo 20 años por delante. Pues van a estar a la mitad de vuestras vidas. Entonces, evidentemente, yo quisiera, por ejemplo, en el canal tenernos, cuando veo mi demografía y tengo la gente de 30 a 45, son mi principal público, me gustaría llegar a más jóvenes. Porque vosotros sois los que vais a vivir en el futuro. Y el futuro lo vais a crear con nosotros o sin nosotros, no lo sé. Compañero. Vale. Respecto a lo que comentabas de la Unión Soviética, también hay que decir que las condiciones que tenían se debía también al proceso de la Segunda Guerra Mundial, en la que ellos tuvieron el mayor desgaste y los que verdaderamente fueron los verdaderos libertadores de Europa, por así decirlo, quien acabó con el nazismo, quien se llevó, digamos, las leches más fuertes fue el Frente Oriental. Y entonces las vidas de los trabajadores, bueno, de cualquier habitante de la Unión Soviética, pues, hombre, no tenía el desahogo que tenían las potencias occidentales. El tema de industria, fue todo un erial. Primero destrucción nazi, después destrucción soviética. Entonces, también habría que tener en cuenta esa otra parte del muro. Vaya. Vamos a analizar esa complejidad. Me dan 2 minutos porque es súper interesante. Primero que nada, la Unión Soviética no peleó sola. Primero que nada, la Unión Soviética fue aliada de Hitler. Y lo primero que hacen Molotov y Ribbentrop es partirse Polonia. Siempre, decía ayer aquí en este sillón Jonás Fernández, que los que están acojonados son los polacos, porque siempre les toca bailar con la más fea. Entonces, primero que nada se reparten Polonia. No tenía una guerra ni un desastre en la Unión Soviética cuando Beria le dice a Stalin que han detenido a 20.000 o 40.000, no me acuerdo el número exacto, de altos militares polacos, de sacerdotes, de escritores, de periodistas, de músicos, y hay que matarlos a todos. 40.000. Y Stalin le dice a Beria, procede a matarlos. Es la masacre de Katyn, que ocurre antes de que Alemania invada Rusia. Es decir, las atrocidades que estaban ocurriendo bajo Stalin ya estaban ocurriendo antes de que Alemania decidiera en 1941, en la Operación Barbarroja, invadir Rusia, invadir la Unión Soviética. La Unión Soviética no hubiera sobrevivido sin el programa Land-Lease. El programa Land-Lease, o préstamo y arrendamiento, es un programa mediante el cual el Reino Unido,
que había ganado la batalla de Inglaterra, afortunadamente, prácticamente solo. Y Estados Unidos y toda la Comunidad Británica de Naciones, Australia, Canadá, etcétera, le mandan recursos abundantísimos a la Unión Soviética. Obviamente son los soviéticos los que están poniendo los muertos y los tiros. Su heroísmo no se puede negar. Pero no hubieran ganado la guerra si no es con el programa Lend-Lease, que fueron miles de millones de dólares en alimentos, en jeeps. Una fábrica completa de neumáticos fue trasladada de Akron, Ohio, a la Unión Soviética para fabricar los neumáticos para los vehículos de guerra de la Unión Soviética. Evidentemente, ese apoyo hace que el heroísmo soviético no sea derrotado, y eso es grandioso y maravilloso. La razón por la que los aliados occidentales no entran a Berlín junto con los soviéticos no es porque los soviéticos llegaron antes. Es porque Eisenhower decide que si cruzan el Elba, alguien va a acabar disparándole a un soviético, a un soldado del Ejército Rojo, o algún soldado del Ejército Rojo le va a disparar a alguno de los aliados, británico, francés o estadounidense, y ahí se arma la de no te la acabas nunca. Y entonces las fuerzas aliadas se quedan detrás del río Elba, porque Eisenhower, que era un general, luego fue político, pero era un generalote que no tenía ninguna visión política, dijo que ya no tenía ningún valor estratégico ser el que entraba a Berlín y lo ocupaba. Pedazo imbécil. Y entonces es el Ejército Rojo el que libera Berlín. Entonces, tienes razón en lo que dijiste, pero las cosas son mucho más complejas. Y simplemente cuando metemos el Lend-Lease, hay gente que llora, sobre todo los que realmente todavía traen un pin de Stalin. Cuando hables, fueron tantos miles de millones de dólares y tanto lo que se le entregó a la Unión Soviética para que sobreviviera, alimentos, que hubo hambre de morirse de hambre de que en las plazas me acuerdo de Leningrado, el sitio es de Stalingrado. Sí, en las plazas de Stalingrado se levantaron los adoquines para plantar algo. Y no había mucho que plantar, en las ciudades no tienes una reserva de semillas muy grande. Es decir, fue aterrador lo que se vivió en la Unión Soviética y se sobrevivió en parte porque había unos aliados a quienes no les convenía que la Unión Soviética cayera. Sin quitarle para nada el heroísmo al pueblo soviético, que puso 20 millones de muertos que podía haberse ahorrado si Stalin no empieza porque quiero la mitad de Polonia. Bueno, ¿lo dejamos ahí? Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Reite. Venga.